Em, bueno, cuestión que, como les decía, si yo ven, estamos haciendo el repaso de las 3 primeras leyes de Newton. Entonces, si yo doblo en el auto más o menos rápido, o no tan rápido, pero doblo, todo lo que va dentro del auto, ponerle que va a una carpeta. Vieron que van no sé, van en el auto y doblan y se les cae la carpeta al piso, un perno. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Eso por qué? Porque la carpeta tiende, porque como tiene una masa, la carpeta tiende a continuar el movimiento rectilíneo que traía, ¿sí? Ustedes dicen, no, pero si la carpeta en el auto está quieta. Sí, está bien, pero para alguien que digamos, mira desde afuera, ¿sí? Esto es un ojito, con unas pestañas muy largas, pónganle. Para alguien que mira desde afuera, la carpeta en este punto se movió hasta este punto y así, de este punto hasta este otro. No está quieta. Dentro del auto todo parece que está quieto, pero eso es porque ustedes están viendo un movimiento relativo igual a cero. Pero en realidad la carpeta acá tenía un movimiento así, acá tenía otro movimiento así, y solo por la fuerza del auto va doblando, ¿sí? Si no, seguiría, eh, digamos, saldría despedida. ¿Se entiende? Pero no porque haya una fuerza centrífuga, ya les dije que eso no existe, sino simplemente porque tiene una masa que tiende a hacer que continúe en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Ese es el principio de inercia, que las cosas siempre tratan de continuar su movimiento a menos que alguna fuerza se los impida. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esa es la primera ley de Newton. Bien. La segunda ley de Newton es la que más usamos para calcular y me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea, los objetos se resisten a ser movidos. ¿Por qué? Porque tienen masa. Que eso es justamente la masa, una propiedad intrínseca de los cuerpos que hace que uno se resista a ser movido. Entonces, para acelerar algo, o sea, ¿qué es la aceleración? Recuerden, es el cambio de velocidad respecto del tiempo. ¿Está bien? Por lo tanto, para acelerar algo, ¿qué tengo que hacer? Imprimir una fuerza. Porque si yo estoy diciendo que la masa es una propiedad de los cuerpos que hace que los cuerpos se resistan a moverse y yo quiero darle una aceleración, que es justamente el cambio de velocidad, o sea, un cambio de movimiento, ¿sí? Si estaba parado, eh, lo pongo en velocidad. Si estaba en velocidad, le aumento la velocidad. Entonces justamente lo voy a tener que empujar, le tengo que hacer una fuerza. ¿Y esa fuerza cuál es? Bueno, es igual a la masa por la aceleración que yo quiero imprimir. ¿Está bien? Entonces yo con eso puedo después hacer la resultante. Yo digo que la resultante, o sea, puedo hacer las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Que las habíamos visto más abajo. Resultante en X, que era sumatoria de fuerzas en X, que si está todo quieto, estamos en una situación estática, es igual a 0, ¿sí? Esas eran las de equilibrios que vimos más abajo, ¿se acuerdan? Tanto en X como en Y es igual a 0. Pero si en vez de una situación estática, estamos en una situación en la que las cosas se están moviendo, y es masa por aceleración, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y la tercera ley de Newton, que me decía que a toda acción, y esta es peligrosa, hay una reacción igual y en sentido contrario, digamos, que ya me lo estoy viendo venir. Entonces, digamos, se llama principio de acción y reacción, digamos, es la ley de la venganza. Entonces, cuestión que, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, que la Tierra hace una fuerza sobre esta roca, la roca también hace una fuerza sobre la Tierra. ¿Por qué la roca sí se va a mover y la Tierra no? Y porque la roca tiene una masa chiquita y la Tierra tiene una masa enorme, digamos. Entonces, la fuerza que la Tierra hace sobre la masa la va a mover y esta no le va a hacer mella, ¿se entiende? Siempre las fuerzas de acción y reacción, o sea, la fuerza de un objeto A sobre otro B,
son iguales en módulo y tienen la misma dirección, ¿sí? Pero son de sentido opuesto, ¿está bien? Y se aplican en cuerpos distintos, por supuesto. Entonces, fuerza de A sobre B es igual a menos fuerza de B sobre A, ¿está bien? ¿Se entiende? Que con eso nosotros nos damos cuenta de cuáles eran las reacciones de vínculo, de la tensión, de, ¿cómo se llama? De la articulación, de la fuerza normal, ¿se acuerdan? Es medio lo mismo, porque nosotros decíamos, bueno, tenemos la normal, entonces tenemos el peso y así, ¿se acuerdan? Es medio como que estamos yendo en retrospectiva y así la mente se acomoda ahora a entender lo que hemos ido mirando. ¿Está bien? ¿Les está sirviendo el repaso, chicas? Cuéntenme, voy muy rápido, ¿no? ¿Cómo vienen? Sí, sí, vamos bien. ¿Bien? ¿Y los chicos? Diego, Enzo, Juan Cruz, Nico. Sí, bien. Bien, Nico. Estoy haciendo como un flashback, digamos, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y finalmente llegamos a cinemática, que esto ustedes lo odian. Pero en cinemática ni siquiera, digamos, me va a detener tanto, encima que lo odian. Porque es simplemente acordarse 4 ecuaciones y saber cuáles son, cuál es la interpretación de los gráficos, ¿sí? En un gráfico B función de t, digamos, acá yo veo que tengo una aceleración, ¿ven? Porque la velocidad cambia con el tiempo. Acá también tengo aceleración, pero este es constante, la aceleración, porque la pendiente es de una recta, o sea que la pendiente es constante. Ese es un MRV. El primero no es un MRV. ¿Por qué me doy cuenta que no es un MRV? ¿Cuál? El tramo este. El tramo rojo. ¿Por qué me doy cuenta que no es MRV? O sea, sí es acelerado, pero no es MRV. Porque la velocidad no es constante. La pendiente de la curva no es constante. O sea, la aceleración no es constante, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esta pendiente siempre es la misma, es una recta. Entonces la aceleración es constante, por lo tanto puedo decir que es una MRV. Uy, ahí está. ¿Está bien? En cambio, la aceleración no es constante. Entonces no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay aceleración, pero no es constante, ¿está bien? ¿Qué movimiento tengo acá? MRU. Claro, MRU, porque tengo velocidad constante. Y acá tengo MRV de nuevo, ¿bien? Solo que acá la aceleración es negativa y acá la aceleración es positiva por la pendiente de la recta. ¿Está bien? ¿Manejan eso? ¿Se acuerdan? Sí, eso sí. Bien. Los gráficos es importantísimo que los manejen. Bueno, lo que es caída libre o tiro vertical, digamos, es lo mismo que un MRV, solo que la aceleración en ese caso, ¿cuánto va a valer? Y va a valer la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Está bien? A menos que les diga otra cosa el ejercicio, ¿sí? Que les diga, no sé, bueno, el que estábamos viendo del ascensor con la Julie era una cosa así. Que bueno, subía con una aceleración al ascensor y la gravedad en cambio va para abajo, entonces ahí no les va a dar exactamente la gravedad porque el ascensor tiene una aceleración. Ahí va a cambiar la cosa. Después se los mando, se lo mando resuelto a la Yuri y a ustedes, y bueno, ustedes me dicen cuál era el chiste. Qué guacho el ejercicio. Bueno, cuestión que
Eso era tiro libre y caída vertical, un MRV con aceleración G, o bueno, en el caso del ascensor va a cambiar un poquito. Después acá otra vez interpretación de gráficos, recién fue en un caso de velocidad en función del tiempo. En este caso es posición en función del tiempo. Acá, digamos, la recta esta es una recta de velocidad, o sea, la pendiente me va a dar la velocidad. Y las curvas son parábolas, son MRV. ¿Se acuerdan por qué? Porque la posición es cuadrática. ¿Se acuerdan? Respecto del tiempo. Ahí, B0T más un medio, la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ven? Entonces, si yo veo que algo es una parábola, fíjense, ¿cuál es la variable independiente? El tiempo. ¿Ven? La variable dependiente, la posición. O sea que tengo una cuadrática, ¿sí? Tengo una parábola. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Sí, Seba. Bien. Entonces ahí tengo un MRV. Y finalmente, bueno, acá también pueden ir analizando, qué sé yo, pero ya ahí empezamos con el principio. Ahí están las ecuaciones, ¿sí? Las ponemos siempre, así que esas no las vamos a repasar tanto. Y bueno, después tienen todos los tipos de problemas, qué sé yo. Bueno, el desplazamiento es el área debajo de la curva en un gráfico V por T, ¿sí? Bueno, son cosas que tienen que ir leyendo ustedes para, ya les digo, hacerles un global. Esta semana no, digamos, la semana del receso no, la otra sería. ¿Les parece esa fecha? Seba, Sí, nosotros rendimos el 27, biología. 27. Ajá. A ver, déjame mirar el calendario. Claro, el receso es del 20 al 25. El 27 es lunes. ¿Quieren rendirlo el jueves o el jueves 6? Claro, sería jueves 6 de agosto. ¿Les gusta más esa? Tienen una, dos, casi 3 semanas tienen desde ahora. Sí, sí, mejor. Sí, Tienen el, pasa que una semana es como si no la tuviéramos porque es una Claro. bocha biología. claro. Bueno, entonces se las dejo para el jueves 6 de agosto. ¿Sí? Y mientras tanto les voy mandando de última ejercicios para que vayan practicando. ¿Les parece? Sí, Seba. Por ahí en la semana de receso yo quizás no me aparezca mucho, porque también tengo que rendir yo y digamos, no estoy pudiendo, digamos, pues, estudiar mucho, porque tengo mucho trabajo, pero digamos, ¿cómo se llama? Les voy mandando a medida que pueda. Ustedes igual pregunten, si yo no puedo, yo nada, no les voy a responder. No tengo confianza con ustedes, así que no hay problema. Pero ustedes igual manden las cosas y yo les aviso. Pero, entonces, bueno, el jueves 6 queda. Jueves 6 de agosto les tomo un global de todo lo que es mecánica. Pero bueno, ya queda el repaso hecho antes de que empiece el receso, porque digamos, yo las vería el 21, pero ya estamos en receso, del 20 al 25, así que ya no las veo más hasta el 27, ¿sí? No, el 28. Entonces, en ese martes, miércoles y jueves, vemos cómo les ha ido, qué sé yo, si han podido estudiar, vemos dudas, hacemos algunos ejercicios y ya el 6 o el 4, ¿qué prefieren? El 6. El 6. ¿Sí? Bueno, entonces ya el 6 les tomo eso. El tema es que no sé qué vamos a hacer el 4, porque vamos a tener 1, 2, 3, 4 días seguidos de que vamos, bueno, vamos avanzando con las otras unidades de último. ¿No tienen problema eso? No, mejor. Bueno, listo. Entonces nos vamos a ver el 28. Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Porque ya esto para arriba es una huevada, es vectores y ya lo han visto, ya, me imagino. Podríamos hacer, nos quedan 15 minutos,
algún ejercicio de ese de la grúa que querían. ¿Quieren? ¿O llegamos hasta el principio? No, damos de vuelta el de la grúa ese. Bueno. Mm, acá está. Pucha, pero no hay uno parecido, pero que no sea exactamente eso. Bueno, después hagamos eso. Sí, igual, como le decía el otro día, vale la pena por ahí repetir algunos ejercicios. Bien. Yo hablando de repaso, ahora me va a quedar un rato con Juan Cruz. Media horita capaz, hasta las 7. Ay, mal sentado que estaba. Así que bueno, el que quiera, o la que quiera se quede, la que quiera quedarse se puede quedar. Igual vamos nosotros por bastante más atrás, vamos por cuadrática. Pero bueno, si alguien se quiere quedar, se queda. Igual va a ser un ratito nomás porque a las 7 tengo otra clase. Así que la haremos de 6:30 a 7. Bueno. Cuestión que dice, un brazo de grúa de 1200 newton se sostiene por el cable AB de la figura. O sea, la grúa ya tiene un peso propio. Si bien está levantando un peso, pero ella también tiene un peso. ¿A dónde lo pongo? Al centro. Bien. Expresado en términos de L, ¿cuánto sería eso? Digamos, si esto es L, ¿cuánto es esto? 1/2 de L. Muy bien, L sobre 2, bien. ¿Por qué les pregunto? Porque en general los términos, en los problemas de momento suele quedar todo en función de L y entonces después lo puedo cancelar fácil. De hecho que acá me da esta distancia donde está la cuerda esta como 3/4 de L. ¿Ven? No me da la longitud de la grúa. Eso lo hace a propósito como diciendo no importa la longitud. Si eso vos lo expresás en términos de la longitud, después igual se te va a cancelar. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo ahí el peso de la grúa. ¿Sí? Perdón, peso de la grúa. Ahí está. Entonces esto es igual a 1200 newton. Bueno, cuestión que ¿qué tensión soporta este cable? Y si yo lo analizo solito al cable, obviamente sostiene el mismo peso de este bloque, ¿no es cierto? O sea, si el cable no se rompe es porque está reaccionando una tensión así, ¿no es cierto? Esto se va para abajo. O sea que la tensión es de 2000 newton, ¿no es cierto? Eso si analizo, digamos, al cable solo. Pero bueno, lo hago para darme cuenta que la tensión es de 2000 newton. ¿Se entiende? ¿Lo ven o no? Chicas, Sí, Seba. bien, Luz. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo en realidad tengo que analizar a la grúa. O sea, no me estaría interesando esta tensión, eh, sino, digamos, esta otra. Pero bueno, yo calculo la tensión del cable para entender que lo que está haciendo la cuerda es transmitirme ese mismo peso a la punta de la grúa. ¿Sí? Uy.
¿Está bien? Entonces es como si yo, en vez de tener ese bloque ahí, no me interesa, digamos. Es como si yo tuviera directamente el peso acá. ¿Se entiende? Los 2000 newton esos están ahí. ¿Se ve? Me los ha transmitido la cuerda a través de su extensión, digamos. Me lo ha transmitido la punta de la grúa. Entonces ese va a ser el peso. ¿Se entiende? El peso de, ¿cómo le llama? Un brazo de grúa se sostiene por el cable. Este brazo, el cuerpo, peso del cuerpo. ¿Está bien? Con un cuerpo de 2000 newton. Listo. Encontrar la tensión del cable y las componentes de la reacción de la articulación. Bien, la tensión del cable se refiere a esta, no a la que vimos recién. ¿Sí? La que vimos recién era a fines solo de entender que transmite el peso del cuerpo a lo largo de toda la cuerda hasta acá, hasta la punta de la grúa. Y la tensión de este cable va a ir hacia allá, porque si yo la cortara, que esta doble S que hago así, es como que si yo cortara esto, es para imaginarme hacia dónde tendría que hacer la fuerza yo para que esto no se caiga. Si yo corto esta cuerda, y la tendría que hacer hacia allá, hacia la izquierda, cosa de que no se caiga. ¿Se entiende? Porque respecto a este punto gira. ¿Sí? ¿Vienen bien hasta acá o no? Sí, Seba. Buenísimo. Sí, Seba. Bueno, entonces yo todo lo voy a hacer alrededor de justamente la articulación. La articulación, digamos, tiene una reacción, ¿sí?, de vínculo, que hagámosla más o menos lógica. A ver, si esto está tratando de tirar para abajo y esto para allá, entonces la reacción yo creo que sería hacia la derecha, o no, por intuición, y hacia arriba. ¿Esa sería la reacción de la articulación, o no? Sí. Bien. Sí. Entonces le vamos a llamar a esa AX y ahí. Y esas dos no las conocemos. Si no conocemos esas dos, ¿sí?, ¿a dónde me conviene poner a mí el centro de momento? Si yo justamente no conozco a X ni a Y. En el centro. Claro, ahí justamente ahí. ¿Se entiende? En la articulación. ¿Eso quisiste decir, Lu? Sí, ahí. Claro, ¿por qué? Porque se te va a Porque hacer es una que va a hacer que no se incógnita. mueva. Claro, se me van a ir las incógnitas ahí. Como si yo puedo elegir cualquier centro de momentos para calcular. Puedo elegir ese, podría elegir que fuera este. No sé, podría elegirlo acá. Cualquier lado puedo elegir el centro de momentos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo lo elijo acá porque ahí tengo las incógnitas. Como ahí tengo las incógnitas, cuando yo calcule el momento, yo sé que el momento es igual a una fuerza por la distancia que hay entre la fuerza entre la recta de acción de la fuerza y el centro de momento. ¿Cuánto es, digamos, el momento de ahí? Va a ser igual a ahí, por ejemplo, por la distancia que hay entre la recta de acción de la fuerza y el centro de momento. ¿Qué distancia hay entre la recta de acción de la fuerza y el centro de momento que elegí? ¿Cuánta distancia hay? Un medio. No, si yo elegí acá, el centro, acá lo elegí. Al centro de momento, ¿sí? Entonces, y la recta de acción es justamente donde está ubicado el vector, ¿no? Tac, tac. ¿Qué distancia hay entre esa recta de acción y el centro de momentos? 0.
Claro, es 0. Entonces yo justamente elijo ahí el centro de momentos, porque como no conozco ni a i ni a sub x, eso se me hace en 0. Entonces me olvido de esas incógnitas que no las podría calcular. Si no, ¿se entiende o no lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, fijémonos. El momento resultante, que va a ser igual a la suma, digamos, de los momentos individuales. Ah, para los chicos por ahí los chicos nuevos, por ahí yo uso momento o uso tau, que es la letra griega, una letra griega mayúscula, creo. Tau se llama. Para momento, ¿sí? Es lo mismo. También pasa lo mismo con energía cinética, que a veces uso K, y con U, que a veces uso, o sea, con energía potencial, que a veces uso U. Está bien, pero son todos sinónimos, ¿sí? No se asusten que no es nada nuevo. Bien, entonces les decía, esto es igual, digamos, todo esto respecto del punto que vamos a llamarle C, ¿sí? Todo esto respecto a C. Bien, entonces fíjense, empecemos por las que están ahí justamente en C. Va a ser AI por 0 más AX por 0. Chao. Esas se fueron. Justamente eran las incógnitas. Entonces, buenísimo, porque digamos, ya tengo 2 incógnitas menos en la ecuación. No me va a hacer falta tener que tener más ecuaciones. ¿Entienden el sentido de elegir el centro de momentos justo por donde pasan las incógnitas? Porque no hay distancia, o sea, hay 0 distancia entre el centro de momentos y la recta de acción de las incógnitas. Entonces me deshago de ellas. ¿Se entiende ese sentido? Un sentido práctico para poder resolver, si no, no podría resolver. ¿Se ve o no? Sí, Seba. Lu, ¿lo viste ahora? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, empiezo. Sumo AI por 0 más AX por 0. Chao, se fueron. Sigamos con el peso. Más P sub G por L sobre 2 por el seno del ángulo que forma P sub G con la posición. ¿Y qué ángulo forma? Bueno, justamente esos, a ver, lo tenemos acá que son 65 grados. Me va a quedar la posición como si me quedara hacer con una recta. La posición sería, si la llevo al mismo origen, sería así. ¿Está bien? Entonces, respecto al horizontal, tiene 65 grados hasta acá, y de acá a acá hay 90, ¿o no? Entonces forman 90 más 65. ¿Cuánto es? 155. Por el seno de 155. ¿Está Sí. bien? ¿Sí? ¿Se entendió cómo saco el seno del ángulo? O sea, ¿cómo saco el ángulo entre ellos? Sí. Bueno, entonces por el seno de 155 grados. Más, ¿qué me queda? PC va a tener el mismo ángulo, solo que le va a cambiar la distancia que hay de acá a acá. ¿Está bien? Va a ser PG por L. ¿Se ve? Y el ángulo es el mismo que recién. Perdón, PG no, PC por L. Por el seno de 155 también. Bien. Ojo, esos son los dos negativos. Porque fíjense, no se llevaron, ¿eh? Estén atenta, chicas, porque
Fíjense, los dos son horarios los giros que les produce. ¿Se dan cuenta? Estén atentas ahí. ¿Lo ven o no? Son dos giros horarios, ¿sí? Sí. Más, digamos, sería 3/4 de L, me dice que está ahí. Y esto respecto a esto, ¿cuánto es? 90 grados. Así que bueno, ese ni me gasto en poner el seno de 90, porque ¿cuánto es 90 grados? ¿El seno de 90 grados cuánto es? 1. 1, muy bien, Lu. Entonces pongo más, ese es positivo, T por 3/4 de L por 1. O sea, por el seno de 90 por 1, ni siquiera lo pongo. Esto es igual a 0 porque esto está quietito. ¿Está bien? Está todo en equilibrio. Entonces ahí terminé. Espera, ¿era 90 grados? Acá tenía este 25 por algo. Déjame ver. Espera, no me acuerdo si era 90 grados. Lo vi muy gráficamente y no sé si era 90 grados. Banca. Yo tengo que eso es 65 respecto de acá. Bien. Eso es 65. 25. Y esto es 25. No, está bien, es 90 grados, porque justamente 65 más 25 me da 90. Está bien, si yo levanto acá 25 grados, esto tendría que ser 180. 65 más 25 más 90 me da 180. Perfecto. ¿Está bien? Solo lo quería verificar. ¿Está bien? Siempre verifiquen que no lo vean así gráfico de una. Justo acá sí es 90, pero capaz que estaba un poquito inclinado y si ahí decía 20, entonces no eran 90 grados. ¿Se dan cuenta? Bueno, conclusión, ¿a qué me ha quedado igual el momento de la resultante? Me ha quedado igual a, vamos a pasarlo en limpio, mejor dicho, ya. Yo tengo, no, perdón, el momento de resultante me quedó igual a todo eso, ¿sí? A la suma de los momentos individuales. ¿Sí? Y ahora voy a despejar, ya que igual es a 0, que tenía que despejar la tensión. Entonces me queda, la tensión es igual a, estos dos que están restando pasan para allá, a donde está el igual a 0, sumando, ¿sí? Entonces me queda PG por L sobre 2 por el seno de 155 más PC por L por el seno de 155 también. Y todo eso dividido 3/4 de L. Entonces fíjense que L se fue, no necesitaba conocerlo. 3/4 de L, es decir, L se fue con L acá y acá. ¿Está bien? Porque es como un denominador que la división es distributiva respecto de la suma, entonces se va L para un lado y para el otro. ¿Está bien? Y ahora es cuestión de reemplazar. Y ahí les va a dar la tensión. ¿Sí? Entonces ahí voy a obtener la tensión. Si quieren reemplacen y díganme cuánto les da. Recuerden, el peso de la grúa es 1200. Tiene que ser 1200 dividido 2, 600. 600 por el seno de 155. 600 por el seno. No, seno de 600 no. Che, mi calculadora no la... Ah, con razón. Qué boludo. Gracias. Ahí está, al fin. 600 por el seno de 155. Bien, más. PC era 2000. Por el seno de 155 también. Y todo esto dividido 3/4. O sea, dividido 0.75.
me da 1465 newton. ¿Bien? ¿Se dan cuenta cómo llegamos a la tensión? Entonces, bueno, digamos, tips de examen, ya les he dicho, eliminen lo imposible. Si ya saben que la tensión da 1465, ya nos sacamos dos opciones encima. No es esa y no es esa. Bien. ¿Qué me queda? Me queda saber las reacciones de vínculo de la articulación. A sub X y A sub Y. Y bueno, esa la saco con las otras dos ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X me va a quedar igual a qué. O sea, la resultante en X es lo mismo que sumar las fuerzas en X, ya que es igual